Cheer up, my brother. Live in the sunshine. We'll understand it all by and by. En este escrito, aquí está Jesús platicando de los profetas que Dios ha mandado antes de Jesús. Y sabemos que cada profeta que Dios mandó, siempre la gente les dieron problemas. Siempre andaban averiguando, siempre andaban llorando, siempre no estaban contentos con el mensaje que mandaba Dios. Siempre querían esto, siempre querían eso. Y hay profetas que sí vivieron para vivir unos años en los 100 y vivieron tan buenos años, pero también hay profetas que la gente mataban porque tenían un mensaje bueno, pero a veces el mensaje bueno nadie lo quiere oír, porque eso quiere decir que tienes que cambiar algo en tu vida, pero es mensaje bueno. Yo me recuerdo cuando era un niño, siempre había una medicina que me daba mi mamá y no me gustaba el sabor, y no la encuentro yo en la tienda ya. Era el Vicks Formula 44. No me gustaba, pero me recuerdo que cada vez que mi mamá me daba la medicina, en tiempo me sentía mejor, pero tenía un sabor tan horrible. A veces así es el mensaje del Señor. No lo queríamos oír, pero tenemos que recordar que la verdad nos va a liberar. La verdad va a doler, pero al mismo tiempo tiene que doler porque algo que no está bueno en tu vida se está yendo. Es como si tienes un tumor, pues los doctores te tienen que meter adentro. Te van a tener que cortar, abrir, sacar el tumor y vas a tener dolor en los tiempos para que te alivies. Pero ese es el cuerpo diciéndote que, ok, ya no tienes nada mal en tu cuerpo, pero va a durar tiempo para que el dolor se vaya. Y así es los problemas en nuestras vidas. Vamos a tener dolor. No nomás dolor del cuerpo, pero dolor del mundo, dolor de familia, dolor de nuestras parejas. Pero es natural. Nomás porque tienes un poquito de dolor o un dolor grande, eso no quiere decir, no, tú sabes qué, Dios, ya acabé, ya no quiero nada que ver con esto. No, pero Dios te está diciendo, el dolor es algo mal en tu vida que se está escapando, que se está yendo, y algo nuevo viene. Cuando mira esa construcción, alguien que va a hacer un edificio nuevo, siempre están tumbando algo, quebrando algo para hacer algo nuevo. Algo nuevo. So aquí manda Dios, el dueño, manda a sus sirvientes a mandarme a mensaje. ¿Y qué les hacen a los mensajeros? Los matan. Los matan. Y en otras partes del mundo está pasando eso. Sí, en América está pasando también. Hay momentos que hay unos que mandan y traen el mensaje de Dios y están matando a los mensajeros de Dios. Y hay que rezar por ellos. O si alguien no te oye cuando tienes buenas noticias, no es importante si la vida de ellos cambia en el momento. Lo que es importante es que tú pasaste el tiempo a rezar, pasaste el tiempo a darle el mensaje nuevo, el mensaje bueno. Eso es lo que es importante, porque en tiempo todo cambiará. Hay que entender que hay muchos mensajes afuera en el mundo. Los mensajes que lo dicen en el nombre de Jesús, pero no son buenos mensajes. Dale tiempo. Vas a ver que el mensaje de Dios es un mensaje bueno, un mensaje de amor.
Un mensaje que en tiempo te va a dar una nueva creación. Pues si alguien te trae un mensaje, no los mates. No los mates. Acepta el mensaje que te traen y pídeles a Dios, Dios, ayúdame a entender qué es lo que me quieren decir. ¿Qué es lo que me quieren hacer entender en el mensaje? Pues si es mensaje para mí, Señor, te pido, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga con este mensaje? Porque a veces el mensaje no solamente es para ti, es para dárselo a otra persona. Estoy aquí con mi hermano, no tengo tiempo. Le das el mensaje a mi hermano Rubén. Porque no puedo alcanzar a mi hermano Rubén. Amor, le puedes dar el mensaje a mi hermano Raúl, porque no puedo alcanzarlo. A veces Dios te da el mensaje, no a veces para ti, pero para otra persona. Y para otra persona. Y para otra persona. Cuando Dios te manda a alguien con el mensaje, a veces no es para ti, pero para otra persona. Pero si es el mensaje para ti, otra vez le pedimos a Dios que nos ayude a entender el mensaje. Porque a veces leo la Biblia y a veces no entiendo lo que Dios me quiere decir. Y a veces me pierdo las páginas diciendo, Dios, no sé lo que quieres decirme, pero sé que en el tiempo, en el momento, me vas a decir. Porque el tiempo siempre, siempre está en las manos de Dios. O si alguien no te acepta, recuerda lo que dice la Biblia. Si alguien te acepta, la arena que tienes en las chanclas, sacúdelos. Pero al mismo tiempo continúa a rezar por ellos. No nomás digas, ¿tú sabes qué? Ya acabé contigo. No. Enséñale el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es, ¿tú sabes qué? Yo sé que no estoy a tu lado y yo sé que tú y yo no lo vemos ojo y ojo, pero lo que voy a hacer es voy a continuar a rezar. Voy a continuar a rezar por ti. Porque yo sé que si yo estuviera en la misma posición de esa persona, yo quería que alguien rece por mí. Porque hay momentos en nuestra vida que vamos a estar perdidos. Perdidos por los problemas de nuestra vida, perdidos por los problemas del mundo, perdidos por los procesos financieros de la vida. Vamos a estar perdidos a veces y necesitamos a alguien que rece por nosotros. Y necesitamos nosotros mismos a rezar por nosotros mismos al Señor. Siempre estar en comunicación, siempre estar en relación con Dios. ¿Va a haber momentos difíciles? Sí. Esa es la verdad. Recuerda, la verdad nos libera. ¿Va a haber momentos difíciles? Sí. Pero también va a haber momentos fáciles y momentos bonitos. Mira qué bonito es el día hoy. Antes que vino el día bonito, tenía que llover. Estaba bien nublado, estaba bien gris el cielo. Pero mira, está bien claro. No está caliente. Está bien calmado. Así es nuestra vida. A veces va a haber días buenos y a veces va a haber días malos. Pero recuerda, otra vez se baja el sol y el próximo día sube otro nuevo sol. Dicen otro nuevo día, a comenzar otra vez. Es por eso que le pido a Dios y le digo a Dios, muchas gracias, Señor, por dejándome despertar otra vez esta mañana, porque ayer y la semana pasada no tuve tiempo a hacer lo que yo quería hacer y me dices otro día hacerlo. Otro día pasarlo con mis hijos. Otro día pasarlo con mi pareja. Otro día pasarlos con mis hermanos y mis hermanas. Gracias a Dios. Y sí, otro día para ver cómo voy a hacer los problemas que tengo en mi vida. Pero me dices otro día. Y tenemos que luchar. Sí, duele. Yo sé que nos cansamos. Pero te dice el Dios, yo no me canso. Yo nunca me canso, dice Dios. Aunque tengas enfermedades, aunque estés bien cansado o cansada, Dios te está diciendo,
Sí, pero déjame a mí a aliviar tus problemas. Déjame a mí ayudarte. Háblame. En el nombre de Jesús te dice, háblame. Y vas a ver que yo nunca me canso. Vas a ver que los problemas que tú tienes, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. No los hagas solo. Nunca los hagas solo. Me gusta el comercio cuando era niño. Muchas memorias yo tengo cuando era niño. Porque cuando somos niños siempre tenemos una mente inocente. Y esos días pues están pasados. Pero me gusta el comercio de Mazola. Con Mazola no estás sola. Me gustaba ese comercio y siempre se lo cantaba a mi mamá y la hacía reír. Y así es Dios. Con Dios nunca estás solo. Nunca. Siempre tienes a alguien si estás con Dios. Y cuando tú, tu familia, tus amigos y tus parejas tienen a Dios, siempre tienen una razón para estar juntos. Siempre tienen una razón. Dios es la pegadura en nuestra vida. Dios es el árbol de nuestra vida. Y cada vez que estamos conectados en Dios, siempre estamos conectados con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestras parejas. No se olviden, cuando Dios te da un mensaje, no nomás los pones al lado, este mensaje no es para mí. Sí, a lo mejor no es para ti. A lo mejor el mensaje es para otra persona. Pero Dios te va a poner confianza en ti para mandar ese mensaje. Y si están cansados, no se mortifiquen. Dios no se cansa. Dios está ahí. Y en los problemas que ya están afuera de esas puertas, Dios ya está allá. No se olviden. Vamos a rezar. Señor, otra vez, Señor, y otra vez, Señor, y otra vez, te damos las gracias, Señor. Entre todos los problemas que tenemos, Señor, te damos las gracias. Señor, te amamos mucho. Y este testimonio, Señor, que te amamos, Señor, este testimonio que te damos las gracias, Señor, porque mira, estamos aquí, Señor. Señor, no dejas que nuestras oraciones se caen en helado. No dejes que nuestras oraciones que se vayan perdiendo en el mundo, Señor. Te pedimos, Señor, que las oraciones que hablamos y las oraciones que están en nuestra mente y las oraciones que están en nuestro corazón, Señor, Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor. Óiganos, ayúdenos. Esté con nosotros, Señor, siempre, hoy, mañana y durante la semana, hasta que regresamos otra vez, Señor, en tu casa. Señor, todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Ahora, ya vamos a...